Muy bien, bienvenidas, bienvenidos a este pequeño taller sobre el humor en la educación. En general es sobre el humor. Lo que pasa es que lo vamos a focalizar en el tema de la educación porque es lo que nos concierne a las personas que estamos aquí. Yo me llamo Xavi López García, soy profesor de filosofía y filosofía de la educación también en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero también soy el fundador de esta escuela de filosofía, Filosofía Viva, que os presento, en el marco de la cual estamos dando algunas formaciones que tienen que ver con el humor, con el bienestar emocional a través del humor, y en la cual incidimos en las temáticas que propiamente nos interesan a las personas educadoras. Muy bien, podéis visitar el web y ya conoceréis la escuela, ¿vale? ¿En qué consiste este taller? Bien, el humor en la educación, una perspectiva práctica y existencial. Fijaros, práctica. ¿Por qué práctica? Porque aquí en la Escuela Filosofía Viva hablamos de filosofía práctica, de algo que nos sirva para nuestro día a día, para nuestra cotidianidad. Es decir, no hablamos de filosofía tal como la entendemos normalmente, desde un marco muy teórico, muy abstracto, tal vez muy intelectual, sino algo que está abierto a la gran mayoría de gente y que nos pueda servir en nuestra vida práctica y en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no? Ahora bien, existencial, ¿por qué? Pues porque, querámoslo o no, todas las personas vivimos desde una perspectiva o desde un posicionamiento existencial. El ejercicio de filosofar nos hace tomar conciencia de ese posicionamiento existencial que tenemos y con el que nos vivimos, con el que vivimos nuestra relación con nosotros mismos, con nosotras mismas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, con la sociedad y, por supuesto, en nuestro trabajo como profesionales de la educación con nuestros alumnos y alumnas. Por lo tanto, veis que estamos tocando, digamos, la persona como un todo, ¿no? Integrado. Por lo tanto, esto nos sirve para conocernos a nosotras mismas, nosotros mismos como profesionales de la educación, pero también como seres humanos. En el fondo, de eso se trata en la educación, me parece. Muy bien. Empiezo con este anónimo recuperado por Alain Vigneault, que es un clown que ha estado en Payasos sin Fronteras muchos años y que ahora se dedica a las terapias, a ser terapeuta, que dice: bienaventurados los que se ríen de sí mismos, porque nunca les faltarán motivos para reír. Me parece una frase preciosa y que engarza muy bien con lo que vamos a dar al final, ¿vale? Luego la vamos a recordar. Porque el último tipo de humor que vamos a visitar hoy va a tener que ver con esto, ¿no? Con el hasta dónde soy capaz de reírme de mí mismo, ¿no? Y cómo lo hago también. Muy bien. ¿Por qué dignificar nuestra experiencia? A veces tenemos una noción del conocimiento que es la que hemos heredado de nuestra tradición, y es que nos dice que si no se pasa por la malla del conocimiento científico, eso no se puede llamar conocimiento. Bueno, aquí en la Escuela Filosofía Viva y evidentemente en muchos más ámbitos de la cultura ponemos esto en duda. Fijaros que hemos consultado para configurar estos cursos sobre filosofía, humor, psicología y bienestar emocional un montón de estadísticas y un montón de libros, ¿no? Muchos datos realmente. Pero una de las cosas que me interesa para este taller y para las formaciones que hacemos nosotros en concreto y en general es esta idea de dignificar nuestra propia experiencia. Es decir, todo lo que veamos aquí hoy vamos a llevarlo a nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque toda experiencia humana es valiosa y por lo tanto toda experiencia humana es conocimiento. Toda experiencia humana es conocimiento, la tuya, la mía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a mí esta idea de dignificar nuestra experiencia me parece básica para hacer una filosofía práctica que nos ayude a conocernos como profesionales de la educación y también como personas. Y eso está muy relacionado con el hecho de que los profesionales y las profesionales de la educación evidentemente tenemos herramientas de trabajo que pueden ser desde una mesa hasta una tiza, hasta un ordenador, y miles de herramientas que nos brinda hoy la tecnología, pero realmente nuestra mayor herramienta, casi diría que la única gran herramienta de trabajo que tenemos, somos nosotros mismos, nosotras mismas. Somos nosotros los que tomamos decisiones, somos nosotros los que nos peleamos en el aula con nosotros mismos, con los alumnos, y somos nosotros los que ponemos en práctica ciertos tipos de humor, si es que los ponemos, que nos pueden beneficiar y nos pueden perjudicar, como veremos ahora mismo. ¿Vale? Por lo tanto, dignificar la experiencia, mi herramienta de trabajo, soy yo mismo, soy yo mismo.
Vamos a ver varios tipos de humor, en total 5, ¿vale? Para mí, yo os lo voy a plantear de la siguiente manera, abiertamente os digo que el último, el quinto, es el que me parece más sano, realmente, y también el más difícil. Pero, buena noticia, se puede cultivar, aunque lleva tiempo, ¿no? A lo mejor ya la tenéis, esa actitud, ¿vale? Y se refiere más a una actitud. Pero ninguno de los tipos de humor que vamos a ver aquí, en principio, ninguno es peor que el otro. Todos dicen algo de mí. Es decir, el uso que yo doy de estos tipos de humor como persona y como profesional en las aulas, dicen algo de mí. Por lo tanto, no vamos a juzgarnos, porque utilizo más este tipo de humor que el otro, tendría que... No, vamos a vernos primero como somos, ¿vale? Con toda la calma del mundo. ¿Bien? Pues adelante. Primer tipo de humor que os presento, el humor evitativo. Este humor es muy típico. Cuando río para evitar alguna situación. A veces río para evitar mostrar que una situación me está avergonzando. Y esto en un aula puede pasar 1000 veces. A veces río por no llorar. A veces río por no enfadarme. A veces río por no mostrar rabia. Fijaros, llevarlo a vuestra vida, ¿vale? Esto no hace falta que lo llevéis ahora, ¿eh? El método que vamos a poner en práctica, que os lo explico al final del taller, será otro. No será intentar responderlo corriendo, deprisa y corriendo ahora mismo, sino llevarnos las preguntas a nuestra vida cotidiana. El humor evitativo. Esto puede pasar, pues por ejemplo, un alumno hace una broma que en ese momento a ti te parece muy fuera de lugar. Y acabas riendo, ¿no? ¿Por evitar qué? Evitar mostrarte como un ogro, evitar mostrar tu rabia, por ejemplo, ¿no? Entonces, estoy practicando el humor evitativo. Esto es muy típico en las conversaciones con las personas en general. Esa risa que ya estás viendo que está evitando mostrar tristeza, por ejemplo, también, ¿no? ¿Qué nos prohibimos mostrar delante de los alumnos o de las alumnas? Este tipo de humor nos dice qué me estoy prohibiendo mostrar y cómo con la risa estoy escondiendo algo. El segundo tipo tiene algo que ver también, pero tiene dos vertientes. Una que para mí es menos sana y que coincide con el humor evitativo, y otra que es más sana y que coincide con la capacidad de crear un marco social lúdico, como dicen los sociólogos, en el cual lo más importante es que se relajan las defensas que normalmente apuntalan nuestro trabajo y nuestra forma de relacionarnos con los demás y con nosotros mismos. Sed conscientes, seamos conscientes de que llevamos un montón de defensas encima, ¿no? Y que siempre estamos muy a la defensiva. En nuestros trabajos, evidentemente, estamos muy expuestas, muy expuestos. Por lo tanto, hay muchas defensas psicológicas ahí. Por eso tenemos un tipo de humor social que tiende a ser más confluyente. Es, por ejemplo, no entiendo una broma y me río igualmente. Esto nos pasa no solo en las aulas, nos pasa en un grupo de amigos, ¿no? También, no, sí. Estoy confluyendo. Ahí no quiero mostrar, digamos, una desavenencia con el grupo. No quiero dejar de pertenecer, de alguna manera. ¿Esto cómo lo vivimos en las aulas? Llevaros esta pregunta. ¿Cómo vivo yo este tipo de humor confluyente, que en el fondo también es evitativo? ¿Por qué? Porque estoy evitando realmente mostrar lo que siento, ¿no? Esa broma que me hace una alumna o un alumno y que realmente no la acabo de entender, se entienden entre ellos y acabo riendo y yo percibo que se están burlando de mí porque no estoy entendiendo. Esto crea situaciones muy incómodas. ¿Cómo solucionarlas, estas situaciones? Hay que cultivar. Esto hay que cultivarlo. Pero para cultivarlo tenemos que darnos cuenta de cómo lo hacemos. En cambio, este otro humor social, más sano, más sincero, hombre, pues es una capacidad que tienen algunas personas y que en otras personas se puede cultivar y que está relacionada también con el último tipo de humor que veremos, que es el humor que implica más autoestima de uno mismo y de una misma, ¿vale? Entonces, el humor social tiene estas dos vertientes. Por un lado es evitativo y es confluyente, confluyo con los demás para no sentirme fuera. Y por el otro lado tiene esta cosa sana de cuando somos capaces de compartir un momento de humor con los nuestros o con los que no son nuestros también, ¿no? Porque se relajan nuestras defensas. Incluso nuestras defensas neurobiológicas, literalmente, nuestras defensas del sistema nervioso se relajan. Esto es un tema que no podemos entrar hoy, no nos daría tiempo. El humor autolimitante, fijaros, es un tipo de ironía o sátira sobre todo, o sarcasmo, ya diría yo, vuelto hacia uno mismo.
Por lo tanto, es una forma de humor autodegradante. ¿Qué busco? Autodegradándome, riéndome, burlándome de mí mismo, de mí misma, explicando anécdotas que les hagan gracia a los demás, por ejemplo, pero que a mí a lo mejor no me hacen tanta gracia. Busco congraciarme con los demás, que me vean como alguien gracioso, que me vean como alguien que no es peligroso. Claro, fijaros, hay humoristas, no todos, evidentemente, pero hay humoristas de monólogos que se presentan con esta actitud ante el público, ¿no? De, bueno, vean ustedes, es que soy un desastre, yo soy un desastre, ¿no? Y no cambian esa actitud durante todo el rato. Hay personas que ya desde niños, si trabajáis con niños, pero también con adolescentes y con jóvenes, ya se han acostumbrado a un tipo de humor autolimitante para sentir que de alguna manera participan en el grupo. Son, por ejemplo, niños que ya captan que están siendo objeto de burla, con lo cual lo que hacen es ocupar ellos mismos el lugar de aquellos que se están burlando de ellos. Como diciendo, bueno, ya me burlo yo de mí mismo, no hace falta que os burléis, ¿no? Entonces, me burlo de mí mismo, hago cosas graciosas que me degradan, hago un poco el tonto, por decir así, no me gusta usar esta palabra, pero para que nos entendamos, y así consigo que los demás ya no se burlen de mí, con lo cual consigo evitar la mitad de la humillación. Claro, este tipo de humor autolimitante a estas personas les va creando un problema muy grande de autoestima. Y eso se puede percibir en la adolescencia también e incluso en la juventud si sois profesores universitarios. Aunque como profesores universitarios tenemos más dificultades para captar digamos, las heridas emocionales de los jóvenes porque ya han aprendido a esconderlas más, ¿vale? Pero esto es un tema que nos vamos de tema. El humor autolimitante es un humor, me apuñalo a mí mismo para hacer gracia al otro. Humor irónico y satírico. Realmente el humor irónico y satírico o el sarcasmo es el que más utilizamos y eso dice mucho de nuestra sociedad. No tiene por qué ser malo porque en algunos momentos te puede servir para espolear a algún alumno, a alguna alumna o a algún ser querido, ¿no? De soltarle una ironía, ¿no? Y si lo haces con ingenio, incluso esa persona puede despertar, ¿no? Algo de, tienes razón, estoy haciendo algo que no, ¿no? Y puede servir. Pero tenemos que, ojo, tenemos que tener mucha traza para hacer esto. Fijaros que es un humor que si el otro, el humor autolimitante, es un humor que se pone por debajo del interlocutor, el humor irónico y satírico siempre, el que lo practica, se está poniendo por encima. Aunque realmente puede hacernos mucha gracia este tipo de humor. Si veis las películas de Monty Python, por ejemplo, hay mucho de este tipo de humor. Pero realmente está hecho para pinchar. Es un humor sangrante. Cuidado con esto, porque si es verdad que el humor satírico, la sátira como género literario nos sirve para reírnos de aquel que nos ha hecho daño, un dictador, un rey, un patrón cultural opresivo, por ejemplo, ¿no? Nos sirve para reírnos de eso, sí, para en ese momento ponernos por encima. En realidad, este tipo de humor usado en la vida cotidiana y entre seres que están en pie de igualdad, dígase alumnos o profesor-alumnos, puede generar heridas emocionales muy dolorosas que se quedan ahí acumuladas y que además son invisibles, incluso para la propia persona que las está viviendo. Hay estudios, los nombro muy rápido, que dicen que los alumnos que perciben un tipo de humor irónico y satírico como humor predominante en sus profesores tienden a tener una noción de su aprendizaje de esa asignatura mucho menos clara, mucho más oscura. Fijaros, está relacionado la propia percepción del aprendizaje con el tipo de humor. ¿Por qué? Porque es un humor de burla, que degrada a los demás. Y ojo, es muy sutil. A veces queremos hacer una pequeña broma a un alumno y sin darnos cuenta hemos metido un punto de sátira o de ironía o de sarcasmo ahí. Puede que no pase nada, pero es un riesgo también. En cambio, en los mismos estudios dicen que otro tipo de humor que puede ser el que vamos a ver ahora en último lugar, hace que los alumnos tengan una percepción del propio aprendizaje mucho más clara, mucho más luminosa y mucho más divertida. Por lo tanto, vamos a ver este último tipo de humor, que os digo que es para mí el más difícil porque implica un cultivo de una actitud de autoestima hacia uno mismo, hacia una misma, que a veces en determinados contextos pues no es tan fácil, ¿no?, de hacer. Pero vamos a verlo. Lo llamamos en la escuela el humor compasivo.
¿Por qué compasivo? Fijaos. El humor autolimitante lo que busca es la lástima del otro, pero en la lástima es el otro el que está por encima de mí. En cambio, el humor satírico lo que busca es quedarse por encima del otro, de burlarme del que está por debajo. El humor compasivo, ¿por qué se le llama compasivo? Porque ¿de dónde viene compasivo? De compañía, compasión, pasión, pasar algo juntos. O compartir el pan, compañero viene de ahí también, ¿no? Tenemos ahí unas resonancias que si bien no comparten propiamente etimología, pero sí que hay unas resonancias que nos sirven para decir que es un tipo de humor que es igualitario. ¿Por qué es igualitario? ¿Por qué este tipo de humor compasivo siempre, invariablemente, produce estados de bienestar emocional en mí mismo y en aquellos que me rodean? Porque realmente, siendo el más difícil de todos, implica esta actitud. Esta actitud que ponemos aquí entre comillas, la de, bueno, la verdad que no me tomo demasiado en serio, pero no me limito ni me burlo de mí. Fijaos, es lo que es una de estas definiciones del humor que a mí me gustan más, de las decenas y decenas que he estado estudiando estos años. Humor es poder reírse de una cosa y, sin embargo, seguir amándola. Por lo tanto, si lo aplico a mí mismo, es una actitud que se puede cultivar. Eso lleva tiempo y lleva autoconocimiento, pero poder reírme de mí mismo y, sin embargo, seguir amándome. Y ya no diría sin embargo, sino poder reírme de mí mismo y amarme al mismo tiempo. Es decir, implica un cultivo de la autoestima, realmente. Pero un cultivo de la autoestima que implica también un no tomarse demasiado en serio. Y esta actitud, y esto lo dicen muchos estudios también, produce en los alumnos y en las alumnas un sentido de la inmediatez y de la cercanía con los profesores que realmente incluso es el mejor antídoto, como digo aquí, cuando la burla se dirige hacia nosotros desde los alumnos. Porque si tú no te tomas demasiado en serio, demasiado, ojo en serio, si no te autodegradas pero no te tomas demasiado en serio, nunca serás objeto de burla. ¿Por qué? Porque ya hay una autoestima ahí. Y la autoestima, por definición, no, pues, la burla no le hace daño, sencillamente. ¿Veis por dónde va la cosa? Aquí podríamos hablar muchísimo más. Realmente el curso que damos en la escuela se está quedando corto, son 4 sesiones de 2 horas, pero se queda corto. Con lo cual, bueno, os lo presento. Seguro que tenéis cierta noción de lo que estamos hablando. Entonces, en este taller, como veis, ¿no? Hemos presentado varias opciones, varios tipos de humor que podemos practicar en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo, en nuestra profesión de educadoras, de educadores. Pero siempre, este es un proceder muy de nuestra escuela, que es, bueno, o sea, cuando tocamos un determinado tema, después de cada sesión, después de las sesiones que pueden convertirse en sesiones de acompañamiento de unos a otros, al final, después de cada sesión, bueno, ¿qué preguntas nos llevamos a nuestras vidas? ¿No? Por lo tanto, preguntas que puedo llevarme a mi vida personal y profesional después de haber pasado por este tema, así un poco por encima, pero espero que suficientemente de forma profunda. La primera sería, ¿qué uso hago del humor evitativo para evitar confrontaciones? ¿Qué uso hago del humor evitativo para evitar confrontaciones? Estas preguntas, si me escribís, os las puedo, no hace falta que la apuntéis ahora si no queréis, ¿eh? O las puedo dejar aquí, o me escribís, ahora os dejaré mi contacto y os las envío hoy mismo. Otra pregunta sería, ¿qué uso hago del humor social? ¿Lo uso para confluir, para evitar, por lo tanto, o es sincero, es sano? Fijaros que el humor social, sincero y sano, tiene que ver con esta actitud de humor compasivo hacia mí mismo y hacia los demás. Me será mucho más fácil establecer marcos lúdicos, marcos sociales lúdicos con mis alumnos si he cultivado esta actitud de autoestima y al mismo tiempo de no tomarme demasiado en serio. Tercera, ¿qué uso hago del humor autolimitante y por qué? Sobre todo, ¿por qué? ¿No? Todos practicamos todas y esto nos dice mucho de nosotros, ¿no? De cada persona. ¿Qué uso hago del humor autolimitante y por qué? Cuarto, ¿qué uso hago de la burla, del humor irónico en clase? ¿Y qué busco con ello también? No lo he puesto aquí, pero ¿y qué busco con ello también?
Quinta, cultivo una actitud de humor compasivo hacia mí mismo y hacia los demás, lo cual, repito, me habilita, me capacita, me da, no me gusta la palabra competencia, me capacita, me da la capacidad de establecer un marco social lúdico con mis alumnos en el cual relajar las defensas de tanto en tanto, cuanto más mejor, y poder compartir un rato en el cual debatir, jugar, compartir. ¿Soy capaz de eso? Por último, también una pregunta que creo que es interesante. Mi entorno de trabajo, el plan de estudios al que estoy, digamos, adscrito, ¿no? Bajo el cual trabajo, ¿hasta dónde me permiten cultivar el humor? Esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Porque no todo es mi responsabilidad, vivo en un contexto, ¿no? Entonces, son aspectos a tener en cuenta también. Muy bien, os dejo aquí, a ver, voy a poner la pantallita aquí ahora. Os dejo aquí los contactos. Bueno, aquí veis las redes, por si queréis, pues bueno, visitar las redes. Aquí tenéis Instagram y Facebook. Y aquí tenéis el contacto, info@filosofiaviva.com. Aquí tenéis el canal de YouTube también, buscáis Filosofía Viva. Muchas gracias por estar ahí y ahora estoy abierto a las preguntas que se os pasen por la cabeza durante un ratito. Venga, merci, hasta ahora.